Hola, bienvenidos. Soy el licenciado Gonzalo Sosa Soruco. Hoy veremos principales problemas de la ética. Cuando hablamos del tema de la ética, nos enfrenta a dilemas fundamentales sobre nuestra naturaleza humana y la convivencia social. Este análisis que vamos a hacer el día de hoy en forma corta explora todo lo que son los desafíos más significativos del pensamiento ético contemporáneo y su impacto en nuestra sociedad. Bienvenidos. Los problemas de la valoración moral, la diversidad de sistemas morales generan conflictos profundos en nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos los conflictos de normas. Por ejemplo, ¿qué criterio a seguir cuando para uno un acto es correcto y para otro es profundamente inmoral? El dilema central, ¿existen valores objetivos universales o todo depende de la subjetividad cultural y personal? Lo que para una cultura es bueno, para otra puede ser malo, ¿no es cierto? Para lo que, por ejemplo, para una sociedad, una sociedad, una sociedad musulmana es malo, para las católicas no es malo, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos controversiales, por ejemplo, aquí tenemos el aborto, la eutanasia, el divorcio, temas donde las valoraciones morales chocan frontalmente, ¿no? Hay países que están abiertamente en contra del aborto, otros que sí están. Hay países que sí están, se acepta la eutanasia y están en su legislación, en otras no. Y el tema también del divorcio, hay países que están prohibidos la parte del divorcio también, ¿no es cierto? O sea, en esa parte son problemas que de acuerdo a dónde estamos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la cultura, a la subjetividad personal, cultural que se tiene. Son los problemas morales, son situaciones complejas que nos exigen reflexionar profundamente para definir tanto los objetivos como los medios más adecuados en nuestra vida moral. Por ejemplo, estos problemas surgen en dos grandes ámbitos y a menudo entran en conflicto. La búsqueda de la felicidad se enfoca en el bienestar personal y colectivo. El cumplimiento del deber se centra en seguir principios morales universales sin importar las consecuencias. Dilemas morales, conflicto entre valores en tensión. Los dilemas morales representan un subconjunto particularmente desafiante dentro de los problemas morales. Por ejemplo, aquí tenemos las opciones limitadas. ¿A qué se refieren eso? Situaciones con pocas alternativas viables donde elegir una implica necesariamente renunciar a otra igualmente valiosa. Por ejemplo, cuando hablamos de valores en conflicto, el ejemplo clásico, la tensión entre lealtad, proteger a un amigo y veracidad, decir la verdad aunque perjudique a alguien cercano. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros podemos decir, a veces podemos decir, ocultar la verdad para proteger por alguna cosa que ha hecho un compañero en el trabajo. Entonces ahí nos estamos en un valor, son valores en conflicto. Decimos que si voy a decir la verdad, o sea, le puede perjudicar a alguien, un amigo, entonces mejor no lo digo, ¿no es cierto? Y entonces ahí tiene que ver lo que hablamos, una reflexión profunda. Exigen considerar tanto principios fundamentales como posibles consecuencias, sin soluciones obvias. Dice, es un dilema moral genuino, no importa qué opciones elija, siempre quedará un residuo moral que se sacrifica en nombre de otra, igualmente valiosa. Cuando hablamos de los dilemas morales, tenemos que poner a pensar en los valores. Dice, ¿cuáles son los valores? La lealtad, la justicia, la parte de lo que es la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, cuando hablamos de la lealtad, creo que es lo más fundamental, ¿no? Proteger a un amigo de las consecuencias. Porque yo hay una cosa que yo pienso, que la lealtad vale oro. Porque lo que pasa es que hay gente que solamente está con una persona porque le conviene. Lo que le conviene, pero solamente piensa en ellos, no piensa en los demás. Son ellos y ellos, y eso no es la cosa, eso. Sino tiene que ser, hay que ser leales, pues. Leales, no cuando lo necesitan nomás. O sea, hay que ser leales toda la vida, desde el comienzo hasta el final, con las personas. La lealtad cuesta, o sea,
No, no cuesta mucho, pero se aprecia demasiado, ¿no ve? La justicia permite que cada uno asuma su responsabilidad. O sea, yo si soy amigo de alguien, pero si ha hecho algo malo, pues hay que decir la verdad, aunque salga perjudicado la otra persona. ¿Por qué? Porque ese es el valor que da, ese valor en conflicto que tenemos nosotros. Tenemos que pues decir la verdad. Y esa parte de la responsabilidad colectiva, evitar que otros paguen por algo que no hicieron. A veces se echa la culpa a terceras personas por cosas que hizo otra persona. Por ejemplo, esos son los que hablamos de la pelota caliente, que siempre no tienen la culpa ellos, la culpa la tienen otros. O sea, son gente que siempre, nunca son los iluminados. Han venido iluminados a esta tierra y nunca tienen la culpa de nada. La culpa siempre son otros los que tienen la culpa. ¿No ven? Este tipo de dilema fomenta la empatía, el diálogo y la formación del juicio moral en contextos educativos. Entonces hay que tomar en cuenta hay que seguir siempre la parte de justa, esa parte media entre lo que hablamos de los valores en conflicto. Siempre decir la verdad. Cuando hablamos de este tema, del tema de un dilema moral genuino, dice, ¿a qué nos referimos a eso? Nos referimos a que dice que cuando nosotros no tenemos por qué estar apañando a los demás. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos que tener un equilibrio constante, una complejidad inevitable y un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque la valoración moral es como un desafío cotidiano, ¿no es cierto? Un equilibrio dice, los problemas morales nos obligan a equilibrar la búsqueda de la felicidad personal con el cumplimiento del deber hacia los demás. Y cuando hablamos de la complejidad inevitable, dice, no siempre existen respuestas claras a soluciones perfectas. La prudencia y la reflexión son herramientas fundamentales. Y ahí surge lo que viene el proceso dinámico. La valoración moral es un ejercicio continuo que requiere diálogo, empatía y apertura desde diferentes perspectivas. Una verdadera, dice, sabiduría moral no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas y estar dispuestas a reconsiderar nuestras posiciones como personas, nuestro yo interior que tenemos. Bien, ahora pasamos a ver lo que son los problemas de la obligatoriedad moral. ¿A qué se refieren? La tensión entre el deber y la libertad personal crea un dilema fundamental en la ética. Crea lo que es la obligación externa y la obligación interna. ¿A qué se refiere la obligación externa? Normas impuestas por la sociedad, leyes o instituciones que determinan comportamientos esperados. O sea, todo lo que nos impone la sociedad, el tema de lo que son todas las leyes para que nos rigen a nivel de un Estado, y en el tema donde trabajan las organizaciones, y las obligaciones internas, presión de la conciencia y valores personales que motiven nuestras acciones morales. La obligación moral quita valor a la acción. El debate si actuar con deber pierde mérito frente al actuar con la auténtica motivación personal. Entonces, aquí con los problemas de la obligatoriedad moral externa, nos está imponiendo digamos, dice, por ejemplo, las leyes te prohíben que hagas tales cuales cosas, pero tu obligación interna, tu conciencia, te dicta exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a cumplir, no vamos a cumplir lo que lo que nos establece la sociedad, las leyes, el de los comportamientos que esperan de nosotros y a lo que nosotros hagamos como personas. ¿Qué es una obligatoria moral?
Es la exigencia ética que nos impone cumplir ciertos deberes hacia otros, basados en principios como la justicia, la compasión y el respeto. Se diferencia de la obligación legal. La moral no siempre es vinculante jurídicamente, sino que apela a nuestra conciencia y valores personales. Ejemplo, ayudar a alguien en peligro es una obligación moral, pero no siempre una obligación legal. Cuando nosotros vemos a alguien en peligro, ¿qué hacemos? Lo primero que es tratar de ayudarlo, ¿no? Aunque no conozcamos a esa persona, tratamos de ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, yo una vez venía, me acuerdo de Sucre, de Cochabamba, venía aquí a Yacuiba, y eran como me acuerdo, 6 de la tarde, y veo un chiquito ahí en la carretera entre Oruro y Chillapata, solito, cerca de anochecer. Me paro y le pregunto, ¿qué pasó, Leo? Me dice, no, mi papá se cayó aquí se volcó, me dice. Y agarro, miro adentro, eran unos 20, unos 15 metros, creo. Había una hecha bolsa abajo. Y el chiquito salió a pedir auxilio. Y de aquí me dice, yo me paré, y justo solo todavía no sé. Bajé a ayudarlos, ¿no ves? Ayudarlos, diciendo que ni lo conocía ninguno. O sea, ¿tenía yo una obligación legal? No, pero moral sí, porque yo no los auxiliaba, por frío se iban a morir, ¿no ven? Entonces eso. Consecuencia de no cumplir con la obligación moral. Más allá de sanciones legales, el incumplimiento puede causar remordimientos profundos o daño social. Es lógico, eso a lo que le acabo de contar. La falta de moralidad deteriora la confianza y cohesión social, llevando a la sociedad menos justa y más conflictiva. Ejemplo histórico, sociedad con altos índices de corrupción y egoísmo sufren decadencia y pérdida de bienestar colectivo. Eso es lo que pasa, ¿no? En nuestros días, o sea, toda la corrupción campea a lo largo y ancho por todo ello. Y entonces, ¿eso qué hace? Hay un deterioro moral, no ocurre de golpe, sino gradualmente. ¿Por qué? Porque eso va erosionando todo desde la parte personal, porque lo que es eso de hacerse rico la noche a la mañana, digamos, se ve en todo ello, ¿no es cierto? Y eso no es ético ni es moral, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no debemos hacer con esa justicia social, tenemos que nosotros aprender a tratar de vivir de acuerdo a nuestra conciencia sin estar pisando a nadie. Entonces, en esa parte, ustedes tienen que ser, o sea, como personas que son futuros profesionales y profesionales que son, siempre tratar de obrar con lo que es la lealtad, con lo que establece las normas, y cumplir, no solamente por el cumplimiento de las normas legales, sino por las normas morales, su yo interior. Después, a ver, él dice, como una reflexión final, digamos, de la obligación moral como desafío humano, tenemos aquí lo que dice el equilibrio. La obligatoriedad moral no es un mandato absoluto, sin matices, sino un equilibrio entre deber y libertad personal. La parte del cultivo, reconocer sus problemas, nos invita a cultivar la empatía y la responsabilidad y la autoconciencia para vivir éticamente sin autoexigencias paralizantes. Y la construcción colectiva, la última instancia, la moralidad es en la construcción humana que busca el bien común, pero que requiere diálogo y comprensión en nuestras limitaciones. La verdadera moralidad no consiste en seguir el camino trillado, sino que en encontrar un propio camino a seguir valientemente. Por ejemplo, hay otra cosa que yo digo. Cuando nosotros hablamos entre lo que es lo que nos dice las leyes y lo que no nos dice la ley, lo que nosotros como personas lo hacemos. El hecho, cuando ustedes ayudan a alguien, yo ya le dije una vez a ustedes, no hay que sacarse una foto, no hay que decir, a ver, hay una fotito porque te estoy ayudando, yo soy una persona buena porque ayudo. Eso no es ético. Uno no puede estar haciéndose publicidad, digamos, yo veo a veces campañas publicitarias, campañas que dicen, estamos a hacer para el abrigo, vamos a hacer abrigo por fin de año, fotito aquí, estamos entregando fotos aquí. No, eso no es ético.
Cuando se ayuda así sin que nadie lo vea. Esa es la verdadera ayuda que se hace cuando se quiere hacer de verdad, verdaderamente una ayuda moral. No es para la foto, sino es la conciencia misma que tenemos nosotros en la parte interior. Problemas de la esencia del acto moral. Comportamiento, hablamos de los componentes del acto moral. Para definir un acto como verdaderamente moral debemos considerar la intención detrás del acto, los medios que ha utilizado y las consecuencias finales. Cuando hablamos de ese, ¿cuál es el fin que el fin justifica los medios? No, la ética tradicional rechaza que un buen fin pueda validar medios inmorales, pero en situaciones extremas este principio es cuestionado. Por eso es importante establecer qué es un acto moral. Es un comportamiento realizado por un sujeto moral que puede ser valorado como bueno o malo según criterios éticos establecidos. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Libertad para elegir entre alternativas. ¿Cuáles son las alternativas, las alternativas buenas y las alternativas malas? Eso es para saber cuál es moral y qué es inmoral. Conciencia de las implicaciones del acto, sobre lo que yo haga. ¿Cuál va a ser las consecuencias positivas o negativas? La capacidad para asumir responsabilidad. Sin libertad y conciencia, los actos se reducen a mero comportamiento automático sin dimensión ética, lo que le decía hace un momento. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, no tenemos que hacer para la foto, sino que nosotros tenemos que comenzar a trabajar justamente para cambiar, ¿qué? Cambiar, o sea, ese acto moral interno que tenemos de nuestro yo personal, ¿no ven? A eso nos referimos. Bien, ahora, elementos esenciales del acto moral. Según Adolfo Sánchez Vázquez, dice, el sujeto moral, individuo concreto con conciencia moral situado en el contexto histórico y social específico. Motivos intencionales, solo los motivos conscientes cuentan para la moralidad. Kuhn defiende que la bondad reside en la intención pura y la conciencia del fin, anticipación voluntaria de resultados que se buscan en el acto. En Telo se orienta la acción. Bien, estos elementos conforman un sistema integrado que permite la valoración ética de nuestras acciones. Fíjense aquí, cuando hablamos de la libertad y la responsabilidad, el núcleo del problema, ¿cuál es la condición necesaria? La libertad es condición indispensable para la moralidad. Los actos realizados bajo coacción no pueden ser considerados morales, pues carecen de voluntariedad. Cuando alguien realiza algo que está presionado, coaccionado para hacer algo, eso no puede decir que es una moralidad de esa persona, sino que es coaccionado. El desafío científico, las neurociencias contemporáneas cuestionan la existencia del libre albedrío, sugiriendo que nuestras condiciones podrían estar determinadas por procesos cerebrales inconscientes. La responsabilidad moral implica poder elegir entre alternativas reales y asumir las consecuencias de nuestros actos, incluso si en las neurociencias surgen limitaciones de nuestras libertades. Por ejemplo, en un caso, aquí le voy a poner un ejemplo súper real. En el tren, digamos, el escenario, hay un tren sin freno que se dirige con 5 personas. Puedes accionar una palanca que desviará el tren hacia otra vía, donde solo hay una persona. Ya, muy bien. Aquí viene justamente ya a hablar entre lo que es moral, lo que es la moralidad, lo que es la parte del análisis desde el consecuencialismo, ¿no ves? Que dice, enfatiza, dice, el resultado final, salvar 5 vidas, sacrificando una produce mayor bienestar general, dice, ¿no? Entonces, si vienen 5, lo voy a cambiar con una palanca al tren que se vaya al otro y se voy a hacer los 5, pero voy a matar una persona que está ahí. Entonces dice, no, entonces, ¿cuál es el análisis de la deontología? Dice, considera el deber y la intención. Usar a una persona como medio para salvar a otra viola la dignidad
inherente, o sea, no puede decir, ya, o sea, vamos intencionalmente a hacer daño a una persona para salvar a 5, ¿no? Entonces, aquí viene perfectamente, dice, este dilema ilustra perfectamente cómo los elementos del acto moral, lo que es la sujeción, lo que es la intención, lo que es la conciencia del fin, la libertad y la responsabilidad, ustedes se dan cuenta cómo interactúan en situaciones concretas, generando tensiones éticas fundamentales, ¿eh? Ahí nos surge ese dilema, se dan cuenta, o sea, es muy bueno el ejemplo que acabo de darle para ejemplificar justamente el acto moral como desafío filosófico vivo, ¿no ve? Decir, o sea, que la esencia que tenemos del acto moral no es solo una cuestión teórica, sino una práctica cotidiana que afecta nuestras decisiones personales y colectivas. La ética contemporánea debe integrar los avances científicos sin renunciar a la defensa de la libertad y la responsabilidad humana como fundamento de la vida moral. Como reflexión sobre un acto moral es clave para entender la conducta humana y construir una sociedad más justa. El comprender un acto moral nos va a permitir evaluarnos como gente ético en un mundo de creciente complejidad para saber exactamente lo que podemos hacer y cómo debemos hacer, de la forma que debemos actuar. Problemas de la libertad. Cuando hablemos de los problemas de la libertad, estamos hablando de la paradoja de la libertad moral. La libertad humana enfrenta múltiples condicionamientos: el condicionamiento social, la tensión existencial y la responsabilidad ética. Cuando hablamos del condicionamiento social, ¿a qué nos estamos refiriendo? A presiones culturales, económicas y laborales que limitan nuestras opciones reales. O sea, nosotros en esa parte no podemos hacer lo que se llama el libre albedrío porque estamos condicionados, ¿no ves? A donde vivimos, en esas presiones culturales, a las partes laborales de donde estamos trabajando, las partes económicas del entorno, tensiones existenciales, conflictos entre el ser, nuestra realidad y el deber ser, normas morales, ideales, o sea, cómo vivimos nosotros y cómo sería que deberíamos vivir nosotros moralmente, o sea, cómo es el ser y cómo debe ser el deber ser de nosotros. Y lo otro, cuando hablamos de la responsabilidad ética, la responsabilidad moral presupone libertad para elegir las mejores alternativas que sean viables. La libertad ética, una relación indisoluble, máximo grado de libertad. Ser ético implica decidir libremente lo que está bien o mal según nuestros valores y razonamiento crítico, no por imposición externa que alguien nos diga hace esto o esto. Codependencia necesaria. No existe ética sin libertad, ni libertad auténtica sin un marco ético. La libertad es creación personal y ejercicio consciente de nuestras capacidades. Cuando hablamos de la perspectiva filosófica, dice, la libertad no es una ausencia de lo que nosotros estamos conformes o no estamos conformes con lo que es la naturaleza humana, racional y ética. El problema de la libertad humana, en la ética dice, ¿cuál es ese condicionamiento de la libertad? Nuestra libertad está limitada por múltiples factores, presiones sociales y expectativas culturales. Las presiones sociales para que seamos de tal manera, dice, las presiones sociales de igualarse a las otras, que el otro tiene un auto, tiene una camioneta, tiene su casa, tiene cosas, quiere ser, y esas expectativas culturales que de cada uno en las regiones donde vive, necesidades económicas y obligaciones laborales, donde cada persona tiene justamente esa necesidades económicas para todos, o sea, comenzando, digamos, de lo que es en la familia, lo que es para, por ejemplo, los que trabajan en las instituciones públicas, la mayoría están endeudados con su auto, endeudados con su casa, y en la parte de los que están en la parte privada es exactamente lo mismo, ¿cierto? Con sus emprendimientos también están, y ellos tienen esas obligaciones laborales que tienen el día a día, estructuras de poder que limitan la autonomía real. Eso es eso que desde arriba manejan la cosa de los aparatos, toda la parte económica, son los que
son los que manejan toda la parte, digamos, de la distribución, la comercialización pues, a nivel de un país, a nivel de una región, estructura, sesgos cognitivos inconscientes que afectan nuestras decisiones. Eso pasa cuando a veces hay lo que se llama la rosca dentro de las instituciones, ¿no? O sea, cuando hay gente conflictiva que dentro de las instituciones, que en vez de hacerle bien, o sea, son los que crean los conflictos en las instituciones. ¿Y qué hace? El que pierde la institución, ¿no es? ¿Por qué? Porque en vez de tener la armonía para que todos trabajen armónicamente, son los que disocian en la organización. Tensión fundamental. Existe un conflicto permanente entre el ser, lo que somos libres para hacer, y el deber ser, las normas morales que debemos seguir. Las paradojas y dilemas éticos en la libertad. La paradoja de la autonomía condicionada. ¿Hasta qué punto somos realmente libres si nuestras decisiones están influenciadas por factores biológicos y psicológicos y sociales que no controlamos completamente? El esfuerzo de la libertad. La libertad no es un estado pasivo como un esfuerzo constante para actuar conforme a valores y virtudes elegidos, requiriendo disciplina y fortaleza moral. Los límites sociales. La convivencia social necesariamente limita la libertad individual para garantizar el bien común, la justicia y los derechos de todos los miembros de una sociedad. Aquí podemos hablar, por ejemplo, que en el tema de la libertad como proyecto ético permanente, podemos hablar de un proceso activo, de la libertad ética, no es una elección informada, no un estado que se alcanza definitivamente, un reconocimiento de límites, aceptar nuestras limitaciones y las tensiones inherentes a la libertad nos permite construir una ética más auténtica y socialmente comprometida. Y cuando hablamos de la libertad como proyecto ético permanente, yo los invito a que reflexionemos cómo ejercemos nuestra libertad cotidiana para ser verdaderamente éticos. Nosotros nos sometemos lo que es verdaderamente ético, nos sometemos a las comodidades de seguir normas sin cuestionamiento o asumimos la responsabilidad de nuestras elecciones. Decir, a ver, esto es lo que se está dando, no estoy de acuerdo, no debe ser de esta manera. Ah, ya, correcto. Por ejemplo, aquí vamos a poner el otro caso vamos a poner el mismo caso del tren. El mismo tema del tren vamos a poner aquí. A ver, un experimento mental, digamos, ¿no ven? Imagine un tren sin freno que se dirige con 5 personas atadas a la vía. Puedes accionar una palanca que desviará el tranvía a otra vía donde solo hay una persona. ¿Qué harías? Dice, ¿no? Estamos hablando casi igualito que el anterior ejemplo que le he dado, ¿no? Dice la perspectiva ética. Utilizaremos accionar la palanca, salvar 5 vidas es mejor que una. La deontología que dice, no intervenir, no usar a una persona como medio para un fin. Y la ética de la virtud que dice, ¿qué haría una persona virtuosa en esta situación? Deja que se mueran 5 personas y en vez de sacrificar a una persona. ¿Cuál sería la reflexión sobre la libertad? Dice, este dilema ilustra cómo nuestra libertad moral está condicionada por el contexto de la situación, las consecuencias previsibles, los principios morales en conflicto y la responsabilidad de la decisión que tomemos en ese momento. Problemas de origen de la moral. Comprender de dónde surge la moral es fundamental para resolver dilemas actuales. Convivencia social. La moral surge, como decía, para la estabilidad y cooperación en sociedad humana. Influencia religiosa. Sistemas de creencias que han codificado valores y normas a lo largo de la historia. Reflexión filosófica. Pensamiento sistemático que cuestiona y fundamenta los principios morales y el contexto cultural. Tradiciones y prácticas que moldean la percepción de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Puede existir una moral universal o siempre estará condicionado por contextos históricos. Entonces, cuando hablamos, digamos, en la convivencia social, entonces,
lo que dice, eso sea, dice, sea de lo que sea, es para todo lo que la estabilidad y la cooperación entre todo lo que sean las sociedades humanas. En la parte de la influencia religiosa, eso vemos que hay esa codificación, esa parte de expectativa, de normas, valores que tienen a lo largo de la historia de las diferentes religiones, ¿no ven? Y en el tema del contexto cultural, son lo que se habla, ¿no? Es lo que es el tema, lo que es las culturas, las tradiciones, las prácticas, son los que moldean toda la forma en que nosotros nos comportamos, cómo somos, cómo nos comportamos de cierta manera. La libertad y ética, una relación indisoluble, máximo grado de libertad. Ser ético implica decir libremente lo que está bien o lo que está mal, constituyendo la expresión más elevada de nuestra libertad humana. Creación personal. La libertad no es simplemente ausencia de restricciones, sino un ejercicio consciente que requiere reflexión y responsabilidad. Naturaleza racional. Según Juliana González, la libertad verdadera consiste en actuar conforme a nuestra naturaleza humana, racional y ética. No existe ética sin libertad, ni libertad auténtica sin un fundamento ético que lo oriente. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo práctico que dice el dilema del consumo ético. La situación, a ver, al comprar productos enfrentamos opciones entre artículos baratos producidos en condiciones cuestionables versus alternativas éticas más costosas. La tensión moral, libertad económica, comprar lo más accesible versus responsabilidad ética, apoyar prácticas justas y sostenibles. La decisión, cada elección refleja nuestros valores y nuestra auténtica libertad moral en acción. Cuando hablamos de la información, ¿qué dice? La libertad ética requiere conocer el origen de los productos, condiciones laborales y ambientales. De esa manera es que nosotros estaríamos más informados para poder tomar, es cuando el dilema del consumo ético. Primero, informarnos para saber que si es preferir comprar un producto barato o un producto que sea más costoso. ¿Por qué? Porque cómo está elaborado ese producto, con prácticas justas y sostenibles en el tema de lo que es la parte de comprar con lo más accesible o comprar con responsabilidad ética, ¿no es cierto? Apoyar las prácticas justas y sostenibles. Para terminar, podemos decir, digamos, con del tema de la relación indisoluble entre libertad y ética. La libertad ética es un proceso activo, no un estado pasivo. La construcción personal que requiere esfuerzo constante, un ejercicio de responsabilidad moral ante uno mismo y los demás, un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones y condicionamientos. Por eso, en este punto, los invito a que reflexionemos cómo ejercemos nuestra libertad para ser verdaderamente éticos en la vida diaria. El reconocimiento de las tensiones inherentes a la libertad no debe paralizarnos, sino impulsarnos hacia la libertad más auténtica y socialmente responsable. El problema de la libertad humana en la ética. La libertad humana enfrenta condicionamientos que limitan el pleno ejercicio, presiones sociales y culturales que moldean nuestras elecciones, exigencias laborales y económicas que restringen las opciones reales, tensiones permanentes entre el ser, capacidades y posibilidades y el deber ser de las normas morales. La auténtica libertad ética requiere información sólida para fomentar decisiones, reflexiones profundas sobre las consecuencias y capacidad para resistir presiones externas. Aprender a saber decir no diplomáticamente. No aprender a decir sí a todo. ¿No ves? Paradojas y dilemas éticos de la libertad, la paradoja del condicionamiento, que hasta qué punto somos realmente libres si nuestras decisiones están condicionadas a nuestra biología, educación y contexto social. Esfuerzo constante, la libertad no es un estado automático, sino un proceso activo que requiere esfuerzo para actuar conforme a valores y éticas.
limitación social, la convivencia en sociedad necesariamente limita la libertad individual para garantizar el bien común y la justicia y el respeto mutuo. El déficit ético en nuestra sociedad actual. La corrupción es un síntoma de erosión de valores fundamentales que sostienen nuestra convivencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que tratar de erradicar el tema de la corrupción, porque la corrupción es lo peor que puede hacer un país, porque por eso es que un país no se desarrolla, un país un país por culpa de la corrupción. Existe un deterioro ético que afecta múltiples dimensiones sociales, la destrucción de la confianza ciudadana en las instituciones, la fragmentación del tejido social y la solidaridad, obstáculos para el desarrollo económico y sostenible, normalización de conductas antiéticas en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pretender como profesionales, como personas, de cambiar, o sea, de ser esos agentes de cambio que esperan de nosotros, de ustedes, particularmente que son los próximos profesionales que van a salir justamente aquí a transformar a esperar a que lo que se quiere transformar en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas. La libertad condicionada, ¿somos realmente libres? Cuestionamiento. Nuestra libertad está limitada por presiones sociales, culturales, económicas y laborales que moldean nuestras decisiones diarias. El conflicto interno, vivimos en una constante tensión entre el ser y el deber ser, moral, actuamos por convicción propia o por obligación externa, choque de sistemas, debate sobre aborto, eutanasia y divorcio, evidencia que los diferentes sistemas morales compiten en la arena social y política. El déficit ético y la crisis de valores y moralidad. El deterioro moral se manifiesta en múltiples dimensiones: la presión pública, el costo económico y el fracaso educativo. Dice, más del 80% de la población percibe un deterioro significativo de los valores morales y éticos de la sociedad. El costo económico. La corrupción global debía más de 2.6 billones de dólares anuales que podrían destinarse a necesidades sociales urgentes. Fíjense, a ese nivel global. Ese es un estudio de la Harvard que hizo. Fracaso educativo. Los sistemas educativos no logran fortalecer los valores dentro de lo que son de las instituciones educativas. El incremento del individualismo extremo y la desconfianza que se da. Conclusión hacia una libertad más responsable a partir de la ética. El verdadera libertad requiere un compromiso ético que trascienda los intereses meramente individuales y considere el impacto de nuestras acciones en la comunidad. Sin valores sólidos compartidos, la libertad se convierte en un concepto vacío que puede justificar cualquier comportamiento, incluso aquello que daña el tejido social. Por eso es importante una educación ética que sea renovadora, que reforme los sistemas educativos, que priorice la formación de valores y pensamiento crítico. Eso es fundamental en nuestras instituciones de educación, el que meter como un eje transversal en todas las materias, no en todas las materias, en todo ¿sabes? Si una materia tiene, si una materia tiene, digamos, 8 temas, los 8 temas deben tener transversalmente el tema de la ética, porque la ética, los valores, ¿de qué sirve que tengamos profesionales brillantes si no son éticos en el desempeño de sus funciones? ¿No ven? Entonces es importante el diálogo y la de la interculturalidad, fomentar espacios de deliberación donde diversas perspectivas éticas puedan encontrarse constructivamente. Como un ejemplo práctico ponemos aquí, por ejemplo, de los dilemas éticos cotidianos, el consumo y medio ambiente. ¿Qué responsabilidades tenemos al comprar productos que sabemos que dañan el entorno, pero nos ofrecen comodidad personal? Redes sociales. ¿Es ético compartir información sin verificar su veracidad solo porque apoya nuestras creencias políticas? Economía personal. Debemos priorizar el ahorro personal y contribuir a causar
a causas sociales cuando ambas opciones son legítimas. Podemos aportar algo de nosotros para que alguien más pueda vivir mejor con un alguito que nosotros podemos dar. Digamos, ¿cómo enfrentar estos problemas éticos? Con una educación ética integral, promover formación ética desde la infancia y en todos los ámbitos sociales, incluyendo familia, escuela y espacios laborales. Comenzar con la ética con el saludo, el buen día, el buenas tardes, el buenas noches, hasta luego, el ser empático con sus compañeros, el no ser de eso que crea chisme dentro de las organizaciones, y eso que disocian en las organizaciones, enseñar que sean leales, que sean constructivos, que trabajen en equipo, un diálogo intercultural, fomentar espacios de intercambio para entender la diversidad moral sin caer en el relativismo absoluto que imposibilite el acuerdo básico, la responsabilidad compartida, fortalecer la responsabilidad individual y colectiva como base para construir la confianza social y el compromiso de valores comunes. La superación de los problemas éticos requiere un esfuerzo coordinado entre individuos, instituciones y cultura, fundamental para poder superar ese déficit ético de la crisis de valores y el tema de lo que es la moralidad. Bien, con eso habíamos concluido el tema, y para concluir le dejo un mensaje de Cuauhtémoc Sánchez. Dice: una ofensa es como un regalo, puedes aceptarla o dejarla, si no la toma se queda en quien la dio. No pierdas tu rumbo tirando piedras a cada perro que ladre. Sigue adelante con tu meta. ¿A qué se refiere esto? Que dice que justamente hablando lo que es moral y moralidad, hablando lo que es la parte de lo que es la empatía, hablando lo que es la parte de la interculturalidad, lo que dice que nosotros tenemos que ser empáticos con la gente, tenemos que dejar de estar ofendiendo a los demás, tenemos que tratamos de disociando con los demás. Mejor tenemos que estar nosotros, seguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo personal que tenemos nosotros? El objetivo profesional que tenemos. No porque alguien le haga un improperio le hace de un lado de otro lado, alguien está hablando, ustedes se van a parar a decir, no, ¿qué pasa? No, ustedes tienen que seguir su camino. A eso se refiere. Gracias totales por su tiempo. Los espero en el próximo video.